Miami Beach, 15 de julio de 1997. El sol de Florida apenas comienza a calentar el asfalto de Ocean Drive. Frente al mar, se alza una estructura que no pertenece a esta época, la Casa Casuarina. Un palacio mediterráneo incrustado en el corazón del vicio y el neón americano. Es la residencia del emperador moderno de la moda, Gianni Versace. Esa mañana parecía idéntica a cualquier otra en la rutina de un genio. Gianni, un hombre que había vestido a princesas y estrellas de rock, salió a caminar. Sin seguridad, sin séquito. Solo un hombre disfrutando de la cima de su propio éxito. Compró sus revistas italianas, saludó a algunos conocidos y emprendió el regreso a su fortaleza dorada. Pero el destino, ese sastre caprichoso que teje los hilos de la fortuna, tenía preparado un diseño diferente para él. Justo en los escalones de mármol de su propia mansión, el tiempo se detuvo. Dos sonidos secos rompieron la sinfonía de las olas y el tráfico matutino. En un instante, el creador del imperio de la Medusa pasó de ser el hombre más vibrante del mundo a convertirse en una leyenda inmóvil. La noticia viajó más rápido que la luz, el rey había partido. Y el mundo del lujo se sumió en un silencio repentino y aterrador. Bienvenidos a Saldo Rojo. Para entender la magnitud de esta pérdida, debemos rebobinar la cinta hasta el sur de Italia, a la Reggio Calabria de la posguerra. Gianni no nació en un palacio. Creció entre los retazos de tela y el zumbido de la máquina de coser de su madre, Francesca, una modista local. Mientras otros niños jugaban en las calles, Gianni aprendía la arquitectura del cuerpo femenino observando cómo su madre transformaba simples telas en armaduras de confianza para las mujeres del pueblo. Desde muy joven, Versace entendió algo que otros diseñadores tardarían décadas en comprender: la moda no se trata solo de cubrir el cuerpo, se trata de liberar el deseo. Se nutrió de la historia clásica que lo rodeaba. Las ruinas griegas y romanas del sur de Italia no eran piedras muertas para él, eran inspiración pura. De ahí surgió su emblema, la medusa. No eligió un símbolo de belleza pasiva, sino el rostro de una mujer cuya mirada era tan intensa que petrificaba a quien la observaba. Gianni quería eso, una belleza peligrosa, imposible de ignorar. Cuando finalmente dio el salto a Milán en los años 70, no llegó para pedir permiso. Llegó para derribar las puertas. En una época de sastrería rígida y colores apagados, Versace trajo el exceso, el color vibrante, la seda estampada y la piel desnuda. Inventó a la supermodelo, convirtiendo los desfiles en espectáculos de rock and roll. En la década de los 90, Gianni no era solo un diseñador, era el arquitecto de la cultura pop. Parecía intocable, un dios dorado en su propio Olimpo. Pero incluso los dioses pueden caer cuando la sombra correcta los encuentra. Mientras el imperio de la Medusa se expandía por cada rincón del planeta, en los márgenes de la sociedad, una figura se alimentaba de una obsesión tóxica. Para entender el desenlace de Gianni, debemos mirar hacia la sombra que lo proyectaba. Un joven brillante, carismático y profundamente perturbado que veía en el éxito de otros el reflejo de su propia carencia. Este individuo no buscaba dinero, buscaba pertenencia. Se movía en los círculos de lujo, fingiendo una opulencia que no poseía, construyendo una identidad basada en mentiras de seda y nombres de diseñador. Para él, Versace no era solo un hombre, era el símbolo de todo lo que él deseaba y no podía alcanzar. El contraste era absoluto. Gianni creaba belleza a partir del trabajo y la disciplina, su sombra intentaba robar esa belleza a través de la imitación y el resentimiento. Durante meses, este rastro de oscuridad se movió por Estados Unidos, dejando tras de sí una estela de caos que las autoridades intentaban descifrar. Pero el objetivo final siempre estuvo claro en su mente. Miami no era solo un destino de vacaciones, era el escenario donde el buscador de fama y el creador de la misma se encontrarían en un choque de realidades que nadie pudo prever. El cazador de estatus estaba llegando a las puertas del palacio. Julio en Miami Beach suele ser un sueño de colores pastel y brisa salada. Pero el 15 de julio de 1997, la atmósfera se sentía pesada, cargada de una electricidad estática que solo el destino sabe generar. Gianni había regresado de su caminata matutina, cargando sus revistas bajo el brazo, sintiendo el calor del sol en sus hombros. Estaba a solo unos pasos de la seguridad de su hogar, de los frescos y los mosaicos que él mismo había diseñado para ser su refugio eterno. Fue en ese preciso instante, cuando sus manos rozaron la cerradura de hierro forjado de la Casa Casuarina, que la sombra finalmente se materializó. No hubo una conversación, no hubo una advertencia. El encuentro fue breve, frío y definitivo. En la escalinata que tantas veces había sido el escenario de fiestas legendarias y desfiles de celebridades, ocurrió lo impensable. Dos impactos acústicos cortaron el aire de Ocean Drive, dispersando a las aves y silenciando el murmullo de los turistas. Gianni,
el hombre que había redefinido la estética de finales de siglo, se desvaneció sobre el mármol blanco, mientras la figura sombría se alejaba con la misma rapidez con la que había aparecido. En cuestión de minutos, el paraíso de Miami Beach se transformó en una escena de profunda confusión. Las sirenas empezaron a tejer una red de sonidos sobre la ciudad, pero para el emperador de la moda, la luz ya se había apagado. El mundo del diseño acababa de perder su color más vibrante, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La noticia de la partida de Gianni Versace no solo ocupó las portadas de los periódicos, detuvo el corazón de una industria que se alimentaba de su alegría y su exceso. Mientras las autoridades cercaban Miami Beach en busca de la sombra que se había desvanecido en el calor de Florida, el mundo de la moda se reunía para despedir a su emperador. El funeral en la Catedral de Milán fue el último gran desfile que Gianni, indirectamente, organizó. Fue una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva. La princesa Diana, Elton John y las supermodelos que él mismo había encumbrado, todos unidos bajo el peso de un luto que se sentía irreal. Las lágrimas de sus amigos más cercanos no eran solo por el hombre, sino por el final de una era de optimismo y color. Con su partida, muchos temieron que el imperio de la Medusa se desmoronara como un castillo de naipes. En las sombras de la mansión de Miami, el responsable de aquel suceso también encontró su propio desenlace días después, atrapado por el peso de sus actos y el asedio de una búsqueda sin precedentes. No hubo un juicio, no hubo explicaciones directas. El motivo se quedó encerrado en el silencio de una embarcación en los canales de Florida, dejando al mundo con una sola pregunta que aún hoy resuena: ¿por qué el hombre que más amaba la vida fue el blanco de alguien que no sabía cómo vivirla? Tras el estruendo de los sucesos de julio, el silencio que quedó en la casa de diseño fue ensordecedor. Gianni era el motor, la visión y el espíritu. Muchos analistas financieros predijeron la venta inmediata de la compañía. Pero no contaban con el acero que corría por las venas de los Versace. Donatella, la musa, la hermana y la confidente más cercana, tuvo que recoger los retazos de su propio dolor para reconstruir el imperio. No fue fácil. Donatella no solo luchó contra el duelo, sino contra la sombra de un genio que parecía insustituible. Durante años, tuvo que encontrar su propia voz dentro de una marca que llevaba el nombre de su hermano. El legado de Gianni se transformó, de ser una marca de diseño, pasó a ser una leyenda de resistencia. Donatella logró algo que parecía imposible. Mantuvo viva la esencia de la Medusa, adaptándola a un nuevo siglo, demostrando que el apellido Versace era más que una etiqueta, era un estandarte de supervivencia. Gianni siempre decía que el pasado no le interesaba, que solo importaba el futuro. Irónicamente, su propia partida lo convirtió en una figura eterna, congelada en su mejor momento, como los rostros de mármol que tanto admiraba. Su influencia sigue viva en cada estampado barroco, en cada vestido que desafía la gravedad y en la idea de que la moda es, ante todo, una celebración de la libertad. Al final, ¿cuál es el verdadero costo de alcanzar el Olimpo? Gianni Versace vivió rodeado de una belleza que él mismo invocó desde la nada. Construyó un palacio para protegerse, pero fue en su propia puerta donde el destino lo alcanzó. Su historia nos recuerda que el éxito absoluto nos hace visibles ante el mundo, pero también vulnerables ante aquellos que confunden el brillo con la propiedad. La Medusa sigue ahí, en las boutiques de París, en las calles de Milán y en la mansión de Miami que hoy es un museo de su memoria. Su mirada sigue petrificando a quien la observa, recordándonos que la belleza es eterna, pero quienes la crean son, al final del día, humanos. Gianni no se fue del todo, se quedó en la seda de un pañuelo, en el corte de un traje y en la audacia de quienes se atreven a destacar en un mundo que prefiere lo gris. Y ahora, te preguntamos a ti, ¿crees que el nivel de fama de Gianni fue lo que finalmente atrajo su trágico desenlace? ¿Es posible separar el éxito del peligro que conlleva ser una figura pública? Tu reflexión es lo que completa este expediente. Déjanos tu comentario y suscríbete para seguir explorando las crónicas donde el poder y la tragedia se encuentran cara a cara. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado del genio de Calabria. Esto fue el último acto de Gianni Versace.